¿Qué tal? Muy buenos días y excelente semana, que no son días, ya son tardes, pero es para mí grato tener en esta plática, en este webinar, pues al maestro en manejo de recursos naturales, Óscar Burgos Dueñas, quien nos hizo el honor pues, compartir este espacio, dado a que se encuentra actualmente en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y bueno, que está en sus horas laborales, ¿no? Que bueno, la verdad que es comprensible que pues que tengamos que esto hacerlo rápido, pero con mucho cariño de parte de nosotros que estamos haciendo este esfuerzo de pues divulgación de la ciencia, ¿por qué no decirlo? Y además pues que ya cada vez son más los suscriptores en la página de la Molienda de la Ciencia y que bueno, afortunadamente, pues ya tenemos el apoyo, o bueno, siempre hemos tenido el apoyo de las personas que nos ayudan a hacer que estos videos pues se vayan subiendo a la plataforma de YouTube y que se le dé la divulgación. Bueno, pues nada, voy a presentar rapidísimo al maestro Oscar. No sin antes mencionar que agradezco también el apoyo de el doctor Pedro Azuara, así como la maestra Mari Carmen, quien es la persona que nos ha dado la posibilidad de que se socialice esta información y pues bueno, también lo más importante es que pues nos dé el apoyo. Bien, para hacer la difusión de estos videos. Bien, pues vamos a presentar aquí al maestro Oscar, que nuevamente te agradezco. Esta es tu casa, Gracias. tecnológico de Gustavo Amadero, que pertenece al Sistema Tecnológico Nacional de México. Y pues bueno, vamos a comentar que pues el maestro Oscar pues se encuentra en el laboratorio de parasitología vegetal y pues bueno, tiene una trayectoria muy interesante, pues basada en todo lo que tiene que ver con esto de los insectos, además de todo, pues tiene, no solamente tiene una formación muy interesante, tiene patentes registradas y pues bueno, ha estado fungiendo pues tanto en el campus central de Cuernavaca, que es este centro muy interesante, y las veces que yo he tenido la oportunidad de estar ahí en el Centro de Investigaciones Biológicas, que se conoce como el CIP, básicamente. El CIP tiene la oportunidad de tener un laboratorio maravilloso. También el doctor Burgos eh, tiene una colección de insectos y de cosas increíbles. De hecho, se disfruta mucho, ¿cómo se llama? Pues todo lo que hay alrededor de este famoso SIP, que no solamente hay, pues bueno, la oportunidad de poder entender, pues la maravilla de los insectos, ¿no? Básicamente, que pues bueno, para uno que no es conocedor, pues obviamente, pues uno se queda asombrado, ¿no? Pero en fin, entre otras cosas, pues el maestro Burgos tiene una experiencia también como evaluador y además como asesor de proyectos en Expociencia Nacional, que es muy interesante. Es un evento muy importante a nivel nacional y que bueno, son muchas experiencias también las que has tenido, así como pues te has desarrollado como profesor en diferentes instituciones, ¿no? Tanto públicas como privadas, lo cual pues eso hace que tu formación sea excelente. Y bueno, pues ya por ahí me comentabas que vas por el camino del doctorado, así que pues Así enhorabuena. es. Pues adelante, Gracias. maestro, te agradezco mucho y pues tienes ya ya estás como anfitrión. Si nos Ok. gustas compartir, creo que traes una presentación y de Sí. todo lo que nos vamos a maravillar de los insectos. Y pues yo nada más podría decir que el más maravilloso que yo de momento encuentro, pues es la abeja, ¿no? Sin la abeja, este, no hubiera polinización, ¿no? Entonces, pues no disfrutaríamos de muchas cosas y lo más importante, pues es la miel, ¿no? No nos en- Creo que quien nos endulza la vida son las abejas, ¿no?
y algunos otros insectitos y algunas otras curiosidades de la vida. Te agradezco mucho. Adelante, por favor. Claro que sí, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, como mencionaba usted, pues nos dedicamos ahorita a los insectos, ¿no? Dentro de mi trayectoria, pues he tenido la oportunidad de poder compartir con mucha gente precisamente esta parte de lo que son los insectos, ¿no? Que si bien es cierto, sabemos muy poco de ellos, y bueno, creemos todo lo Espacio contrario, ¿no? Longo. Ahí está, ahí está, ahí está. Creo ya no te escuchamos. Característica Ahí está. principal, ¿sí? ¿Se Ya, escucha bien? ya, ya, ¿Ya? ahora sí. Ah, ok. Bueno, prácticamente los insectos tienen una particularidad. O sea, nosotros los usamos como modelos, tienen una función bien importante en el ecosistema y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de ellos y de las funciones que se le dan en nuestro día a día, ¿no? Cuando nosotros hablamos de algún insecto, pues lo primerito que vemos es, o se nos viene a la mente algún organismo que está completamente asociado con la sociedad. Tenemos como que malas experiencias, malas anécdotas de estos organismos, ¿no? Y desafortunadamente no sabemos en realidad para qué sirve, solamente nosotros sabemos que es plaga y que nos hace daño. Sin embargo, desconocemos muchísimas cosas, ¿sí? Pongo esta pequeña imagen donde vemos a una cucaracha que está alimentándose de cierta manera de los residuos que dejamos en nuestro cepillo de dientes, ¿sí? Creemos que lavarnos los dientes pues es bastante limpio para nosotros, pero en realidad no lo es. Es todo lo contrario, ¿no? De hecho, la parte más sucia del humano es la boca, no es ni siquiera pues las partes genitales ni otras cosas. Es la boca porque pues de ella obviamente tenemos bacterias, protozoarios, hongos que son todavía más microorganismos que proliferan ahí, ¿no? Y obviamente pues a veces entre las muelas se nos queda la comida. Bueno, tomando un poquito esta perspectiva, nosotros tenemos en cuenta que estos organismos pues son dañinos, ¿sí? Pero para poder hablar acerca de estos organismos necesitamos saber qué es un insecto. Entonces, para poder mencionar qué es un insecto, pues la misma palabra nos lo dicen, eso es importante conocerlo. Hablemos de la etimología, que significa insecto, que son secciones. Prácticamente tiene que ver que el organismo va a presentar va a estar dividido en tres segmentos, que es la cabeza, el tórax y el abdomen. ¿Sí? Hablando solamente de insectos, sabemos que hay otros grupos que se llaman artrópodos, ¿vale? Y bueno, los insectos se dividen en algo que se llaman órdenes, ¿sí? Creemos que los insectos solamente es un grupito, pero en realidad es un mundo inmenso de organismos, ¿sí? Por dar un pequeño ejemplo, tenemos los coleóptera, que significa que son los escarabajos o los moyotes que nosotros conocemos. Tenemos los hemíptera, comúnmente llamados chinches. Los lepidóptera, que son las mariposas, que son polinizadoras. Tenemos los odonatos, que en este caso les llamamos libélulas o caballitos del diablo. Tenemos los himenóptera o himenópteros, que son las avispas, entre otros, ¿sí? Y bueno, es importante mencionar porque nosotros decimos, híjole, es que son plaga, tenemos una mala idea de estos organismos. Sin embargo, cuando uno los empieza a estudiar, pues sabemos que en la actualidad son el grupo más diverso, ¿sí? Es el segundo más diverso de todo el planeta. Los primeros son las bacterias y, bueno, en este caso algunos virus, ¿no? Pero microorganismos al final de cuentas. Sin embargo, de organismos ya pluricelulares como tal, conformados, son los insectos. Es el grupo más diverso del planeta. Entre ellos, pues, se encuentran los escarabajos, que son los más numerosos en el planeta. Y bueno, sabemos, tenemos registros fósiles de estos organismos que están desde el periodo devónico, ¿sí? Que son de los primeros insectos. Sin embargo, los primeros artrópodos, porque también se les conocen o consideran artrópodos, está desde el Cámbrico. Estamos hablando desde los inicios de los primeros organismos que no son vertebrados, ¿no? Entonces, al hacer esto, al mencionar este tipo de cosas, ya no nos damos una idea de que es una cucaracha, sino qué representa, cuántos miles de millones de años han existido y siguen existiendo, ¿no? No han estado aquí de un momento a otro, ¿no?
Sin embargo, nos van a empezar a surgir estas preguntas, ¿no? ¿Qué importancia tienen los insectos en el ambiente? Bien lo mencionaba el doctor Said, como escarabajos, moscas, ¿sí? Tenemos otras que son las avispas, tenemos también pulgones, que en algunos casos llegan a llevar estos pequeños polen, ¿sí? En su cuerpo y los van metiendo obviamente en lo que son las flores. Sin embargo, cada organismo va a tener un papel fundamental en lo que son los ecosistemas y las cadenas tróficas. ¿A qué nos referimos con cadenas tróficas? Lo vemos desde la secundaria. Es esa cadenita donde un insecto es comido por un pequeño mamífero, ese pequeño mamífero va a ser comido por otro más grande y así sucesivamente, ¿sí? De hecho, los insectos son de los principales alimentos de estas cadenas tróficas. Casi todos los reptiles y mamíferos en una etapa juvenil, cuando son muy pequeñitos, se alimentan de insectos. ¿Por qué? Por su alto contenido proteico, ¿sí? Que van a presentar precisamente en su cuerpo. Tienen también una importancia ya que airean el suelo. ¿Qué quiere decir esto? Muchos escarabajitos, como es el caso del escarabajo pelotero, nuestro escarabajito que lleva una vuelta de popó, como el que vemos aquí abajo, lleva a su madriguera, que está más o menos a 1 metro de profundidad, esa pequeña bolita de excremento, de excreta de vaca. ¿Y qué va a hacer? Ellos tienen algo que se llaman micangios. Esos micangios son esporas de hongos que las va a meter en esa bolita y ese hongo va a empezar a crecer ahí. ¿Cuál es la función de eso? Bueno, su progenie se va a alimentar de estos hongos, ¿sí? De manera ecológica, ¿qué hace? Bueno, hay un proceso de óxido-reducción en el suelo que permite precisamente que esta aireación, la entrada y salida de oxígeno, permite que estos procesos de óxido-reducción se aceleren. Estos procesos bioquímicos, que nosotros los conocemos como ciclos biogeoquímicos, el ciclo del carbono, el ciclo del agua, del azufre, entre otros, pues bueno, ellos aportan precisamente a estos pequeños ciclos biogeoquímicos. Muchos de ellos se encargan de la degradación de la materia orgánica, ¿sí? Otros se alimentan de otros organismos, en este caso son depredadores de otros insectos, ¿sí? Y de hecho tenemos aquí una cuestión bien importante porque más adelante lo vamos a tocar, pero creemos que todas las plagas, malmente llamadas plagas, pues no tienen solución. Creemos que no tienen solución o que es muy difícil controlarla. Sin embargo, sabemos que dentro de este ambiente, pues hay organismos que regulan a otros organismos. Hasta nosotros mismos somos regulados, ¿no? Un claro ejemplo, pues lo podemos ver, que es el COVID. Son enfermedades, ¿sí? Tenemos también depredadores, que bueno, ya no es tan común, pero se sigue dando depredadores naturales que nos siguen cazando a nosotros, ¿no? La polinización, dispersión de semillas, por ejemplo, muchos organismos también al alimentarse de ciertos frutos, ellos también se les pegan las semillas en su cuerpo, se les llama también, bueno, es una forma de transporte. Y muchas plantas han cambiado su forma, porque también eso es un mundo, han cambiado su forma, por ejemplo, de poder dispersarse, ¿no? Muchos insectos se les pegan las semillas en su cuerpo y pues estos cuando se van moviendo, pues obviamente transportan estas semillas, ¿no? Vamos a esta pequeña parte donde nosotros mencionamos, pues los insectos los denominamos plaga, ¿por qué? Pues porque nos dañan los cultivos, dañan todo lo que producimos. Sin embargo, los insectos van a responder precisamente a un estímulo. El ejemplo clarísimo, ¿a quién no le gustaría casa, comida y familia gratis? Yo creo que a todos, ¿no? Claro, 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 por supuesto. Entonces, Oye, aquí, pero una pregunta antes de que sí, sí, es, sí. a lo mejor, bueno, yo la verdad no conozco mucho de esto, pero se me viene a la mente, ¿cómo es que brota de la fruta? Por ejemplo, cuando uno deja una banana o un plátano, salen insectitos, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo el jitomate y del mismo jitomate también salen otros animalitos, ¿no? Y así sucesivamente, eso es cómo es la reacción o explícanos esa parte, porque en la imaginación, pues, ¿quién fue primero, el jitomate o el insectito? ¿O ya venía dentro? ¿Qué pasa ahí? No. También sabemos que
hay frutas o frutos, ¿no? Que ya están modificados, genéticamente. pues sí. Entonces, ya que están modificados, pues a lo mejor creemos, por ejemplo, una empresa que se llama Monsanto, que no quiero hablar mucho ni mal de ellos, pero pues dicen que ya pues los frutos de las plantas, pues obviamente ya no tienen estos animalitos, porque ya hubo estos cambios genéticos, ¿no? Pero ahí, ¿cómo está? O sea, hay plagas, pero ¿por qué nacen? ¿O dónde nacen? Que esa es como la pregunta del millón, ¿no? Que era como lo que yo venía procesando, digo, no, ahora sí ya voy a entender de dónde salen estos bichitos, ¿no? Y como dices, no sé, sabemos si son buenos o malos, ¿no? A veces yo he sabido que los ácaros de las almohadas o de la camita, pues también tienen una razón de ser. Entonces, yo produzco ácaros como la fruta, o no sé, ahí sí explícanos. Tú eres el que estás en la mano de la ciencia. Yo, la verdad, esa parte no la conozco, ¿no? Ok. Bueno, en esta parte vamos a tomar primero el ejemplo de jitomate y ya después de los ácaros, que es importante también en eso. Sí, gracias. Principalmente, nosotros lo que hacemos es cambiamos el uso del suelo. Por dar un pequeño ejemplo, aquí en Cuernavaca tenemos dos tipos de vegetación, que es bosque de pino encino y tenemos selva baja caducifolia. Sin embargo, la selva baja caducifolia se va a determinar prácticamente, aquí en Morelos hay mucho huizache, hay mucha planta bastante bajita y algunos árboles frutales. Y en el bosque pues tenemos pinos y tenemos encinos, ¿sí? Y cedros también. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros cuando estamos empezando a construir o cambiamos el uso del suelo, ¿a qué me refiero con eso? Si en una parte tenemos bosque, y nosotros construimos nuestra casa en el bosque, pues vamos a quitar árboles y vamos a alterar el ambiente que está ahí. Ya no vamos a meter pinos, vamos a meter aguacate, voy a meter maíz, voy a meter jitomate. ¿Por qué? Porque a mí me interesa producir para mí. ¿Qué está ocurriendo en ese ambiente? Yo estoy cambiando las condiciones. Al cambiar mis condiciones, lo que yo estoy haciendo prácticamente es alterar toda esta parte de la vegetación. ¿Y qué ocurre en este caso? Muchos organismos que son nativos de esta región, pues ellos ven alimento nuevo. Al haber un alimento nuevo, pues ellos tienen la necesidad de poder comer y empezarse a reproducir. Algo muy importante y es algo que nosotros a lo mejor no entendemos, los insectos se reproducen por un número muy grande de descendencia. Sin embargo, más del 60-70% de la descendencia se muere, ya sea por depredadores, ya sea por cambios, ya sea porque no se desarrollaron, ¿no? En este caso, ¿por qué llega esto? Bueno, sabemos que las frutas tienen una maduración. Hay algo que se llama etileno, que de hecho si nosotros le alcanzamos a leer una manzana, alcanzamos a leer un durazno, un jitomate, tiene un olor específico. ¿Sí? El etileno lo que hace es madurar precisamente las frutas. Bueno, ellos tienen estructuras sensoriales, en este caso, no tienen una nariz como tal, pero tienen antenas. Las antenas tienen esa capacidad de percibir ese olor a kilómetros. Entonces, pues ellos dicen, ¿sabes qué? Huele rico, como nosotros cuando están preparando la sopa de mi mamá o de mi abuelita, ¿no? Entonces, al oler eso, ellos llegan y ven este fruto, se empiezan a alimentar de él y dicen, ¿sabes qué? No nada más llega uno, llegan dos, llegan cinco, llegan 20. Entonces, entre ellos machos y hembras. ¿Y qué ocurre? Pues ellos mismos empiezan a reproducir, dejan la progenie, los hijos los empiezan a dejar sobre las hojas, sobre el fruto. En este caso, en la imagen derecha, tenemos a un pequeño organismo que se llama Hypotenemos hampei, que se denomina comúnmente como la broca del café. Entonces, nuestro café en México tiene un problema muy, muy, muy puntual de manera fitosanitaria por este insecto. Entonces, el insecto perfora el fruto, perfora el grano de café y adentro empieza a desarrollarse la larva y la progenie.
Entonces, cuando sale, empiezan a infectar a los demás, ¿sí? Como nosotros hemos cambiado precisamente esta vegetación, les damos a ellos las condiciones para que se reproduzcan, para que coman y para que se empiecen a aumentar su población exponencialmente. Eso nosotros lo hacemos de manera inconsciente, no sabemos en realidad que lo estamos haciendo. Ahora, no nada más es un grupo de organismos, hay un mundo de insectos que tienen o que aprovechan precisamente estas condiciones. Un ejemplo clarísimo es la gallina ciega. Mucha gente pues odia las gallinas ciegas porque se alimentan de las raíces de las plantas. Sin embargo, la mayor parte de los escarabajos pues son gallinas ciegas. Casi todos pasan por esa etapa de desarrollo que es gallina ciega. Y desafortunadamente para nosotros, no para el ambiente, pues ya se empiezan a comer el cultivo, ya empiezan a atacar los frutos, ya empezamos a ver una serie de anomalías que para nosotros pues no es muy grata, ¿no? Sin embargo, en la naturaleza eso siempre ha existido y siempre va a existir. No importa qué tanto tiempo pase o qué tantas estrategias de cierta manera logremos hacer, como el caso de Monsanto, que tiene organismos genéticamente modificados, ¿sí? Que en teoría no debería de tener plagas. Sin embargo, como tal, las plagas o los organismos, pues entran en algo que se llama proceso de selección, ¿sí? O selección natural, comúnmente llamado, en donde no importa qué tanto plaguicida le pongas, qué tanto insecticida, al final de cuentas, hoy en día sabemos que la mayor parte de los insectos ya tienen resistencia a estos plaguicidas, a estos insecticidas. Y eso no va a servir el día de mañana. Al contrario, los estamos haciendo más fuertes. Y desafortunadamente, el 1% del insecticida que nosotros aplicamos, el 1% le llega al organismo blanco, o sea, nuestra plaga. Todo lo demás le llega a otros organismos que son benéficos. Y desafortunadamente, lejos de poder controlar esta plaga, lo que estamos haciendo es matar a organismos que son depredadores y que tienen otras funciones completamente diferentes, ¿no? Wow, esa sí es una paradoja, ¿no? Yo podría decirlo de esa manera, porque por un lado quieres eliminar algo y por otro lado lo bueno lo estás eliminando, ¿no? Así es. Pero bueno, es Y que es muy interesante, ¿eh? De hecho, como que ya vamos entendiendo más y seguramente nuestros alumnos que nos van a ver próximamente, por vía de las redes sociales y que se va a compartir. Pues bueno, eso es lo interesante, ¿no? Ir al mundo, ¿no? Al mundo a este micromundo que parece que no lo vemos, pero siempre está presente, ¿no? así es. Sí, sí, Adelante, sí. por favor. Respondiendo a la parte de las chinches. De manera particular, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de lo que son chinches de cama, de ácaros, o sea, de artrópodos de manera particular, estos organismos también tienen una función bien importante. Nosotros tenemos un crecimiento celular. Este crecimiento lo que hace prácticamente es que nosotros tenemos células muertas de la piel y pues obviamente entre ellas lo del cuero cabelludo. ¿Qué ocurre en este caso? Muchos organismos, como es el caso de los ácaros, se alimentan de células muertas. Entonces, ellos tienen esa principal función. De hecho, nosotros tenemos ácaros en la cara y en todo el cuerpo, ¿sí? Que nos ayudan a poder, nos van a ayudar principalmente a poder reciclar todas esas células muertas. Ellos se van a alimentar de estas células muertas, ¿sí? De manera particular, con las chinches de cama, las chinches son hematófagas. De hecho, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de estas chinches. Estas chinches son hematófagas y se alimentan de la sangre de nosotros prácticamente. Entonces, ellas necesitan dos cosas muy importantes para vivir, que es la temperatura y obviamente es el alimento. ¿Sí? Como nuestra temperatura corporal, pues obviamente tiene una temperatura específica, ellos aprovechan precisamente esa temperatura para poderse reproducir. Y bueno, como mencionaba hace un ratito, ¿a quién no le gustaría una casa gratis y alimento gratis? Ya lo único que tengo es que reproducirme sin parar, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, sí tienen una función muy, muy importante las chinches de cama, por ejemplo. Muchas de ellas también son alimentos de alacranes, ¿sí? De comúnmente llamados vinagrillos, ¿sí?
ciempiés, miriápodos, entre otros grupos, ¿no? Ellos también son alimento para otros organismos que son importantes. Y bueno, muchas de estas cosas que vemos, pues desconocemos en realidad para qué funcionan y qué características presentan, ¿no? Hay insectos que nosotros los satanizamos, como es el caso de las chinches y de todos los mosquitos. Ya pensamos que todos los mosquitos nos van a producir malaria, zika, chikungunya, ¿sí? Sin embargo, no todas las especies lo son o no todas las especies lo presentan. Entonces, principalmente debemos de saber que los insectos son utilizados como vectores. ¿Qué es un vector? Es un vehículo que utiliza un patógeno. Un patógeno, estamos hablando de un virus, bacteria, hongo, protozoario, ¿sí? Para llegar a un hospedero definitivo. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor podemos ver esta pequeña imagen, del lado derecho, donde tenemos una chinche. La asociamos luego, cualquier chinche nos va a producir chagas, ¿no? Bueno, Y eso es esta lo enfermedad, que actualmente nos vende los medios de comunicación, ¿no? Que son dañinos, que vinieron de Brasil y no sé por qué ya están, por ejemplo, en el estado de Morelos o bueno, en diferentes estados, y que con un piquete en 5 años ya, adiós, adiós, en este caso ya sería la persona que lleva, que es portadora de este piquete, ¿no? Entonces, pues sí, causa más que causar este, alerta, pues causa todo un pánico, ¿no? Entonces es ahí la complicación. así es. Sin embargo, ese es algo que nosotros, bueno, en mi quehacer precisamente de divulgar esta información es tratar de quitar este tipo de mala información, la desinformación que tenemos. No todas las chinchas producen la enfermedad de trypanosomiasis americana, o en este caso conocida comúnmente como Chagas, y ni todos los organismos, ni todos los mosquitos van a producir malaria, ni dengue, ni zika, ni chikungunya. Para poder hacer eso tampoco es tan fácil que una chinche, por ejemplo, si estamos hablando de Chagas, de la enfermedad del Chagas, no es tan fácil que el organismo inocule. Ahora, para poder hacer eso, pues hay un mecanismo de acción que todos los insectos van a llevar acorde a su grupo. En realidad, por dar un pequeño ejemplo, tenemos a lo que son las chinches, ¿sí? La chinche besucona tiene ciertas características. Ella, por ejemplo, es hematófaga. Entonces, este organismo que es hematófago regularmente actúa en las noches. Ahora, para poder inocular a lo que es el patógeno, que es un protozoario, necesita defecar. Y en las heces fecales, ¿sí? Lo que va a hacer es llevar al protozoario. Cuando se está alimentando y termina de alimentarse y defeca, en las heces lleva lo que es este pequeño protozoario. ¿Qué ocurre? A nosotros, pues es como si nos picara un mosquito, nos empieza a dar urticaria, comezón, entonces nos rascamos. Las mismas heces hacemos o no las estamos precisamente untando en lo que es la piel, y lo que pasa prácticamente es que nos autoinoculamos, ¿no? Sin embargo, hay un desconocimiento muy grande precisamente sobre todas las chinches. Creemos que todas las chinches que a lo mejor tengan ciertas coloraciones son chinches del Chagas. Y en realidad, pues no es así, ¿sí? Mientras tenemos a una que es un vector de enfermedades, pues también va a pasar a otra, ¿sí? Que a lo mejor es comestible. Tenemos el caso, por ejemplo, de lo que son los jumiles, comúnmente llamados, o los chumiles, ¿no? Mucha gente en algún momento no sabe diferenciar por qué, porque las chinches, por ejemplo, tienen un ciclo de vida específico. Pregunta. Estamos en la ciudad y a lo mejor los alumnos que nos van a ver, pues no tienen pues esa cercanía con el jumil, por ejemplo. Y son como es que vemos donde dice ejemplo claro, son más chiquititos y a lo mejor lo que no saben o lo que es que se comen, ¿no? Son comestibles los jumines. Así es. En algunos lugares hacen salsas muy ricas y da un sabor. Y lo que deja en el paladar, pues es como si fuera menta, ¿no? Si no mal recuerdo. Ya tiene mucho que no me como un jumil, pero de que en la salsa le da también un sabor muy mexicano, pues eso es una maravilla, ¿no? Claro que sí. Como bien lo comentas, no, por eso es que la frase muy mexicana que dice, ay, ya vienes a enchinchar, ¿no?
porque pues, ahí estás, pero pues nomás no hace, o no sabes si es bueno o malo, ¿no? Pero sí, Así hay es, gente que sí te dice, ay, ahí viene a chinchar, ¿no? Pero así bueno, es. ahí están, ahí. Prácticamente, a esto es a lo que, bueno, este es un punto clave donde pues un servidor se ha dedicado prácticamente a tratar de esclarecer estas dudas. Sí es importante mencionarlas, por ejemplo, porque decimos, bueno, todas las chinches son malas, todas las chinches producen algo, ¿no? Un clarísimo ejemplo es el que nos acaba de dar usted. Los insectos, pues, son una alternativa, obviamente, de alimento. Y no estamos hablando de la actualidad ni por moda, sino esto se ha venido dando desde hace miles de años, ¿no? Prácticamente tiene más de nosotros tenemos más de 2,5 millones de años, me parece, que aparecieron los primeros homínidos. Y en ese inter, pues muchos de ellos han utilizado precisamente este recurso natural debido a que los insectos, por dar un pequeño ejemplo, como son muy numerosos, pues obviamente tienen esta capacidad de regenerarse, ¿no? Y bueno, obviamente es un recurso no explotado al 100%. En México sí se explota algo que se llama entomofagia, que es el alimentarse precisamente de estos insectos, ¿no? Sin embargo, viene aquí una parte muy importante, porque también no nada más los insectos, pues los tenemos en lo que es la comida, ¿no? También hay insectos que son importantes en la medicina, como es el caso de los vectores de enfermedades, que son estudiados precisamente, ¿no? Y bueno, en esta imagen que podemos ver a la mitad, nuestra pequeña amiga, que es una mosca, las larvas de estas moscas, ayudan, por ejemplo, a la cura del pie diabético. Se ve muy feo, se ve medio grotesco. Sin embargo, en la actualidad se utiliza esta pequeña técnica que se llama larvoterapia. Esta larvoterapia ayuda a que estas larvas se alimenten del tejido ya necrosado, ya muerto, ¿sí? ¿Por qué? Pues obviamente es bastante molesto una persona, por ejemplo, que tiene pie diabético, que no pueden hacerle lavados constantemente. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico es bastante, bastante bajo. ¿Sí? No tiene la capacidad de poderse regenerar tan fácil como una persona que no lo es. ¿Por qué? Porque tenemos glóbulos blancos y glóbulos rojos bastante bajos, tenemos lo que son los leucocitos, los linfocitos, que nos ayudan precisamente a cicatrizar y a empezar este proceso de curación, que es bastante, bastante tardado en una persona con estas características, ¿no? Tenemos también insectos en la industria, aunque no lo creamos, ¿sí? Tenemos lo que son los gusanos de seda. Por ejemplo, yo he escuchado y muy cerca de donde tú estás, allá en Tepoztlán, ya están poniendo los cajones de abeja y además, pues que depende también de qué tipo de planta tengan, entonces ya lleva un sabor específico, ¿no? Podría decir que sería una abeja ya industrializada, ¿no? Precisamente, de hecho Con hay un tema sabor, muy, miel tomando con en cuenta sabor a eso. tope, miel con sabor a pues a algunos otros, alguna plantación, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho, bueno, la parte de lo que es el néctar de las flores tiene un sabor específico y debido al tipo de planta que se esté utilizando, pues también la calidad de la miel, pues va a ser bastante específica, ¿no? Sin embargo, dentro de las abejas, no hay que dejar de lado ni hay que hacer menos a las abejas nativas. De hecho, mucha gente no conoce las abejas nativas y piensan que son avispas, pero una abeja nativa, estamos hablando de una abeja de color tornasol, ¿no? Otro ejemplo clarísimo tenemos aquí, a lo mejor no es un insecto como tal, pero tenemos a lo que es la grana cochinilla, que es una escama. No sé si en algún momento han escuchado acerca del rojo carmín. El rojo carmín es utilizado en la industria textil. Por poner un ejemplo, ahorita ya estoy fuera de números, pero el kilo de rojo carmín cuesta $300. Un solo kilo. Sí, claro. Sí, que Entonces, ahí los oaxaqueños son los que llevan toda esta industria, ¿no? ¿sí? Y hoy en día también tenemos esta parte del control biológico, como es el caso de la pequeña mariquita que estamos viendo en la imagen superior, donde vemos que ya no estamos utilizando tantos agroquímicos, ya le estamos metiendo más a esta parte de la investigación. Sabemos que hay organismos que atacan a otros organismos y que lo regulan, ¿no? En este caso, los pulgones o los áfidos, ¿sí? Que atacan a plantas de ornato, como es el caso de las rosas, como es el caso de los laureles, ¿sí?
o plantas ornamentales, pues bueno, utilizan de cierta manera a estos pequeños coleópteros, escarabajos, a las mariquitas, para poder controlar el número, por ejemplo, de áfidos que hay o el número de mosquitas blancas, ¿no? Fíjate No que todo es... perdón, por alguna razón hay un cuadro visto de frente, mano derecha. Ahora regreso. No, Ajá. hay un cuadro gris que ha estado ahí permanentemente y como que las imágenes, por ejemplo, no se ve bien A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. a ver, a lo mejor, no sé, yo lo veo, a lo mejor alguien de los que nos están escuchando y ¿Ahí se ve viendo, igual? a ver, sí, ahora ya se ven dos, no sé, A ver, aquí. bueno, en lo que pasa, Sí se ve. justamente algo nos quería comentar, se está haciendo un proyecto en donde curiosamente también estamos haciendo acuacultura y bueno, una de las cosas interesantes, próximo ingeniero Luis, ya se movió. Bueno, ya mejor ni le movemos, ya por si no se va a perder. Ya se quitó uno, ya no más falta otro. Ahí está, ya está perfecto. Ok, Ese perfectísimo. recuadro era el que molestaba un poquito. Pero bueno, justamente también están haciendo un proyecto muy interesante de acuacultura, pero no solamente eso, sino lo están domotizando y a través justamente de este el vínculo que hay en esta medio, pues también están generando una cierta tecnología a través también de cómo los insectos ayudan mucho a que este ecosistema se dé, y eso es muy interesante. No quiero decir mucho porque se va a un concurso nacional y espero que no nos quiten la idea, pero eso es muy interesante, ¿no? Cómo la ingeniería también, como se comenta, también tiene muchas aportaciones o vamos de la mano, ¿no? Tanto los biólogos, los biotecnólogos y todas las ramas, pues tenemos que trabajar en colaboración, pues para hacer que la biodiversidad, pues bueno, siga generando que en principio nosotros como ser humano lo atacamos, ¿no? Ahora lo remediamos, ¿no? Sí, Yo creo, ¿eh? Yo creo que remediamos ahora a lo que estaba natural, ¿no? Lo que estaba virgen, y pues ahora no nos queda más que, este, pues hacer o regresar al origen, ¿no? sí, sí. Para los que nos están, agradezco mucho, tanto Aurora como Javier que nos están siguiendo, ya se nos va a acabar el tiempo, volvemos a integrarnos a la misma cuenta y con mucho gusto los vamos a aceptar y seguimos con esta interesante plática que agradezco mucho al maestro Burgos, que Gracias. le estamos quitando horas laborales, pero esperemos que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos lo vea con mucho agrado la divulgación de la ciencia y más de este conocimiento que para nosotros es un mundo maravilloso e increíble que estamos aprendiendo el día de hoy. Pues vamos Volvamos a entrar. eh, como, como comentábamos, ya tienes los permisos, mi estimado maestro Oscar Burgos. Este, pues tenemos este mundo tan maravilloso de los insectos, y pues bueno, ¿quién no va a hablar mejor de los insectos? Y con un especialista que, como les digo, el maestro Burgos tiene esa experiencia, y pues bueno, que está en un centro de investigación, que eso es lo más maravilloso, ¿no? Las universidades a veces quisiéramos tener laboratorios de todo, pero pues es increíble, ¿no? O muy complejo. Pero bueno, por eso es el acercamiento, por eso es la razón de esta plática, pues para que expertos nos enseñen de toda su experiencia y su expertise. Porque, pues bueno, ahorita estamos viendo fotos, pues a lo mejor que no los vemos, a veces no las vemos como muy a menudo, ¿no? Pero seguramente vamos a ver más adelante fotos microscópicas o cómo ustedes en campo, ya en la experimentación, pues tienen que tener mucha paciencia pues para encontrar a lo mejor un ave, un insecto, estar en el microscopio, en fin, tantas habilidades y la maravilla de estar justamente en ese pues mundo tan increíble de poder
tomar una imagen y hacerla de ella, este, pues un espectáculo visual y un espectáculo de conocimiento. Adelante, por favor. Así es. Pues bueno, retomando esta pequeña parte de lo que habíamos hablado acerca de los insectos en la industria, pues también ya habíamos visto en la parte gastronómica también, ¿no? No todo es malo también, retomando un poquito acerca de esto. Mencionábamos acerca de las plagas, malmente llamadas plagas, porque pues no, nada más nos afectan a nosotros, sin embargo hay muchos organismos que se alimentan de otros organismos, ¿no? Aquí es donde mencionamos que la naturaleza, eso es importante, sin la intervención del hombre, tiene la capacidad de regenerarse y de regularse. De hecho, lo único que nosotros debemos de hacer es no hacer nada, no meter mano en nada. ¿Por qué? Porque la naturaleza solita se encarga de regularse. En este caso podemos ver a muchos organismos, como son estas imágenes que vemos, principalmente son avispas, las dos de abajo que tenemos. Estas se llaman parasitoides. ¿Sí? Estas, por ejemplo, la que vemos del lado de color verde esmeralda, se llaman avispa esmeralda, de hecho, y ella se alimenta principalmente se va a alimentar de cucarachas. Entonces, es un depredador nato precisamente de este grupo de cucarachas. Tenemos a otras, como es esta que vemos del lado derecho, en la parte inferior, que también son avispas parasitoides que van a parasitar, válgame la redundancia, organismos en estado larvario. Otra cosa que también tenemos, pensamos que las moscas son malas y que las moscas nada más se encuentran en la carne en descomposición. Tenemos muchas moscas, la imagen superior derecha, que también son polinizadoras. No son precisamente una molestia, ¿no? No se alimentan de alimento en descomposición. También tenemos chinches que se alimentan de otros organismos, parasitan otros organismos, se alimentan de la hemolinfa es la sangre, ¿no? Podemos ver en esta imagen, ¿sí? En la imagen que está de color verde, que vemos aquí una pequeña oruga. Esta oruga lo que hace prácticamente fue parasitada precisamente por un parasitoide, por una avispa también, ¿no? Y bueno, tenemos aquí un pequeño organismo que es de la familia Tabanidae, que es un tábano, es una mosca, ¿sí? Que en muchas ocasiones a lo mejor vemos que es malo para nosotros porque nos puede llegar a producir lo que es una miasis, que es una infestación de moscas en el cuerpo, pero también estos organismos se alimentan de otros organismos, de otras moscas principalmente, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos nosotros los entomólogos en esta ir y venir de lo que son los insectos, ¿no? Primero que nada, nos dedicamos al estudio de los organismos, en específico de los insectos, sobre todo los entomólogos, obviamente la palabra de entomología, que son los insectos, ¿sí? Nos van a permitir a nosotros conocer lo que es la biología, la ecología, los ciclos biológicos, las aplicaciones en el ambiente, su longevidad, qué tanto van a vivir o qué tan poco van a vivir, ¿no? Y bueno, nos ayuda a describir todas las especies. ¿Qué podemos nosotros observar en la imagen inferior? Pues nosotros vemos este es en Santo Domingo, Cotitlán, Tepoztlán, donde hay una fuerte, es una infestación de insectos descortezadores. Por darles un pequeñísimo ejemplo, voy a tomar a uno de ellos. No sé si me alcanzo a ver o se alcanza a ver aquí. Sí, Podemos nosotros observar o no sé si a lo alcancen a mejor un poquito más, observar sí, un poquito más. precisamente este puntito. Ah, ¿Sí lo ya, alcanzan a ver? ya, 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 ya. Sí, sí, Ok. no, pues se ve así como un piquetito Un de puntito de tequila, ¿no? nada. Ujú. Muy bien. Este puntito de nada, pues es un escarabajo descortezador. Es un insecto. Toda la población de estos insectos que podemos ver en la imagen superior, que es la que estamos alcanzando a ver aquí, empiezan a hacer galerías en los pinos, en todos estos pinos. Esto es lo que vemos en la imagen de abajo son pinos y arriba estamos viendo que se está descortezando. Bueno, ellos matan de cierta manera, malmente llamado así, matar, matan a los pinos y pues lo que hacen es que su población, como son miles de insectos los que se empiezan a reproducir, ¿sí? Empiezan como manchones, como si fuera un hongo en expansión.
entonces se empiezan a matar árboles y pues eso sí es de cierta manera malo para el ecosistema, malo entre comillas, ¿por qué? Porque en los bosques, bueno, en toda la vegetación, hay algo que se llama sucesión. ¿Qué quiere decir esto? Las plantas más viejas empiezan a morir y les dan paso a las nuevas plantas, ¿sí? ¿Por qué se ha salido de control estos problemas fitosanitarios que son muy fuertes en el estado? De hecho, no en Morelos, sino en México. Nuestros bosques han sido amenazados precisamente por insectos muy pequeños, como el que les acabo de enseñar. Y bueno, ¿qué sabemos de ellos? Nada, ¿sí? ¿Cuál es su biología? Su biología nos referimos cuándo se reproducen, cómo se reproducen, qué función, por ejemplo, en la parte ecológica, pues bueno, sabemos que ayudan al proceso de sucesión de vegetación, ¿no? Cuándo se reproducen, los desconocemos a veces. Las especies han cambiado poco a poco, ¿sí? ¿Cuál es su aplicación en el ambiente? Pues obviamente también ellos, al igual que los demás organismos, van a cumplir esa función tanto en cadenas tróficas como en la parte biológica, ¿no? ¿Qué tan longevos son? Qué tanto se reproducen? ¿Qué tanto tiempo tardan en reproducirse? Pues va a depender precisamente de las condiciones en el ambiente, ¿sí? Nos dedicamos al estudio de estos organismos. Obviamente no es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros los biólogos, hay diferentes tipos de biólogos, dos principales, biólogos de campo y biólogos de laboratorio, ¿sí? Los biólogos de campo prácticamente se dedican a describir especies, no vamos a buscar animalitos y plantitas nada más así porque sí, sino nos metemos a lugares que son bastante inhóspitos, son bastante peligrosos de cierta manera. Y bueno, hacemos investigación precisamente de esto, ya sea para nuevas especies, ya sea para ayudar a tener nuevos registros, por ejemplo, en el caso concreto de enfermedades, ¿no? En el caso concreto de nuevas especies para el mundo, para México, nuevos registros. Nosotros, los biólogos, siempre tenemos en nuestros artículos científicos, en nuestro quehacer científico, en este caso la escritura, tenemos siempre esa pequeña muletilla que decimos que México es un país megadiverso. Siempre mencionamos eso. ¿Por qué? Porque tenemos una amplia variedad de organismos. Entonces, el decir que es muy diverso, el decir que es mega diverso, es porque no sabemos y no conocemos en realidad el número de especies que hay, ¿no? Esto tiene que ver, obviamente, con Es las decir, condiciones biológicas. es decir, es que todo como yo, un servidor, obviamente cuando dicen hay mucha biodiversidad, digo, ay, no, es que exagerados, ¿no? Yo nomás veo, como bien lo comentas, ¿no? O pinos o huizaches, ¿no? Y digo, ¿dónde están los demás, no? Y a veces uno piensa, pues sí, vas a lo mejor a Cancún, ahí no fue muy lejos, pero te vas a Cancún y pues ya ves como otro tipo de vegetación, ¿no? A lo mejor igual de densa como los árboles que están en la montaña, ¿no? Que tienen otra Sí, característica, la verdad no desconozco cuál sería su nombre científico, y así sucesivamente, ¿no? Pero siempre como que lo único que cambia es el color verde, pero como que siempre lo ves igual, y entonces, dónde está la diversidad, ¿no? Pero bien ahorita lo acabo de comentar, ¿no? En el micro y en el macro, ¿no? así Y es, las especies que vienen, este, pues, tanto se- vienen de paso, ¿no? O también que se van, ¿no? Estas así es. aves migratorias, ¿no? Y así pueden ser también los insectos, quiero pensar, ¿no? Sí, Eh, de hecho hay algo muy importante de los insectos. De hecho, sin insectos, nuestra forma o la forma de reproducirse de plantas, el sustento para muchos reptiles, muchos mamíferos se acabaría. Y de hecho, pues estamos entrando en ese colapso, aunque a lo mejor no lo vemos porque no le tomamos mucha importancia a esto, sí, precisamente porque son insectos, es algo que a la gente no le gusta, pero estamos entrando en una crisis bastante puntual. Eh, yo recuerdo que aquí en la universidad, en el campus Chamilpa, que estamos, pues tenemos bosque de pino encino, pues antes uno salía y había infinidad de escarabajos. Hoy salimos y ya son contados los insectos que te empiezas a encontrar, ¿no? Debido a que hemos cambiado el ambiente, ¿no?
De igual manera pasa tanto en selvas secas como en selvas húmedas. Pues nosotros tenemos en Morelos una selva seca, que es la selva baja caducifolia. Como mencionó usted, en temporada de secas ahorita, pues vemos puro huizache seco, vemos todo como desértico. Pero al momento de que empieza a llover, toda esa parte de la selva baja caducifolia empieza a florecer y vemos una explosión de colores, ¿sí? Sobre todo de las floraciones de estas plantas, ¿no? Y bueno, con ello, pues obviamente todos los insectos. Y eso es algo que nosotros a lo mejor creemos que no tiene gran importancia en el ambiente, pero son estrategias que han tenido todos los organismos bajo estos cambios, obviamente, a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos en el laboratorio? Una cosa es colectamos bichos, vamos al campo, tenemos ciertas cosas, vamos, tomamos datos y se acabó. Sin embargo, en el quehacer precisamente de la entomología, pues nosotros tenemos esta parte importante, ¿no? No nada más vamos y colectamos al insecto, sino hay que saberlo identificar. Hay que ver si esta especie estaba registrada para el estado, en este caso, o para México, porque hoy en día tenemos especies que nunca han sido registradas. Tenemos un número muy, muy, muy enorme de insectos que no conocemos. Entonces, en este quehacer de la entomología es estar investigando precisamente, es estar conociendo. Por dar un pequeño ejemplo, tengo aquí en esta pequeña cajita que alcanzamos a ver, no sé si se alcance a ver muy bien, pero un momentito, aquí está. Aquí nosotros veríamos como, Es que a ver, déjame. tendrías que, en el Zoom, tendrías que, no que se difumine, porque, como entra a primer plano, también se difumina. Ah, perfecto. Ahí está. Creo que ahí. ¿Sí? Si alcanzamos a ver esta pequeña cajita, por ejemplo. Ya, perfecto, ahora sí se ve ¿Sí? genial. Bueno, esta pequeña cajita vemos nada más puntitos y medio vemos un insecto, ¿no? Hay Claro, especies de aquí que no ni siquiera conocíamos en México, o no, sabíamos que estaban aquí en México y que son nuevos registros para el país, ¿sí? Que son nuevos registros que a lo mejor no tienen una importancia biológica o no le vemos esa importancia todavía, ¿sí? Como también tenemos especies, pues que nosotros mismos estamos investigando, como es el caso de las chinches, la chinche besucona, ¿sí? Que también, pues mucha gente no sabe cómo, qué características presentan, ¿no? Entonces, en este quehacer del laboratorio no nada más nos estamos abocando a esta pequeña o esta gran diversidad de organismos, ¿no? Tenemos que estudiarlos, tenemos que sacar fotografías, debemos de saber cómo funcionan y para qué funcionan, ¿no? Principalmente. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Preparamos a los organismos, obviamente los preservamos en alcohol, acetato de etilo, ¿sí? Las mariposas las tenemos papel encerado donde las metemos, donde las vemos. Y bueno, ¿qué hacemos posteriormente? Sacamos fotos, ¿sí? Utilizamos programas precisamente que tienen que ver con este ensamble de imágenes. Y bueno, para cada organismo es diferente el proceso y pues el resultado es obtener imágenes pues bastante bonitas, ¿no? Notorias. Pero de la parte entomológica, de la parte científica, pues estas estructuras que a lo mejor nosotros vemos, bueno, pues es un moyote, tiene bonitos colores. Nosotros vemos estructuras como es el caso de las patas, de la cabeza, de los ojos, por ejemplo, ¿no? Que esos son específicos de estos grupos, ¿sí? De igual manera, pues alcanzamos a estudiar a estos organismos que no son tan fáciles de identificar, porque, bueno, en la parte entomológica, con los insectos, pues es bastante, bastante difícil en algunas especies separarlas o describirlas, ¿no? Entonces, en este quehacer de la investigación, pues vemos, por ejemplo, aquí vemos tanto la imagen anterior, que es esta, como esta. Nosotros vemos como los simples mayates o moyotes, que le ponemos un hilito y los ponemos a volar. Pero en realidad no sabemos que muchos de estos organismos, ¿sí? Su estado de desarrollo, por dar un pequeño ejemplo, son esas gallinas ciegas que nosotros nos molestan en nuestros cultivos o nos molestan en nuestras plantas, ¿no? Que tenemos en casa. Entonces, de hecho, matamos a muchos de estos organismos sin necesidad, sin ni siquiera conocerlos, ¿no? Y bueno, en este quehacer investigamos mediante estructuras, mediante formas, colores, ¿sí?
investigamos y vemos si hay nuevos registros para el país, para el estado, ¿no? Por dar un pequeño ejemplo, esta imagen que vamos a ver aquí, la vemos un poquito rara, sin embargo, pues este es el rostro en realidad de un escarabajo, ¿no? Sacamos fotografías que son macros, son fotografías bastante nítidas. Aquí se ve un poquito distorsionada. Sin embargo, cuando lo empezamos a acercar, se ve bastante notorio, ¿no? Y bueno, no nada más nos abocamos a pequeños organismos, también nos abocamos a especies bastante emblemáticas. Podemos ver aquí un pequeño organismo, se llama Dynastes maya. ¿Sí? Precisamente es de la selva lacandona, se encuentra en Chiapas. Y bueno, estos organismos comúnmente llamados son rinocerontes. Tardan mucho tiempo para poderse reproducir, tardan mucho tiempo también en poderse formar. Y bueno, mucha gente no los conocemos o lo vemos nada más cuando los atropellan o cuando los vemos aplastados en la calle, ¿no? Sin embargo, ellos cumplen una función súper importante. Bueno, no me queda otra cosa más que agradecerles este pequeño espacio. Les quiero también comentar un poquito de lo que hacemos aquí en el laboratorio. Voy a girar un poquito en la parte de arriba. Y bueno, todas esas cajas que alcanzamos a ver en la parte de atrás de donde yo me encuentro son precisamente de estos organismos, ¿no? Tenemos alrededor de unos 12 a 8,000, 16,000 organismos, tenemos más o menos aquí arribita en la parte superior mía, ¿no? ¿Qué más hacemos aquí? Bueno, aprovecho aquí porque tenemos una estudiante precisamente de licenciatura, se llama Gabriela, y bueno, ella qué hace aquí, toma fotografías precisamente con un microscopio que tiene que ver precisamente con el gorgojo del frijol, por dar un pequeño ejemplo. Este pequeño organismo que alcanzamos a ver aquí es el gorgojo del frijol. Nosotros nada más vemos como una masita de un insecto que pues a lo mejor no tiene mucha, ¿cómo se dice? No tiene mucha importancia, pero cuando ya lo alcanzamos a observar bien, ¿sí? Alcanzamos a ver organismos que son muy nítidos, ¿sí? Y que tienen una característica muy importante, es el caso de las cejas, es el caso de los pelos, de sus antenas, ¿no? Y bueno, no nada más nos abocamos a eso, pues estudiamos prácticamente de todos los grupos de artrópodos que puede haber aquí. El caso concreto de las mariposas. También tenemos mariposas, nos abocamos al estudio de las mariposas en el estado de Morelos. De hecho, aquí estamos haciendo un pequeño inventario del jardín botánico que tiene que ver con las mariposas. Y pues bueno, aquí a los chicos también les enseñamos a lo que es montar mariposas, identificarlas y sobre todo clasificarlas en base a estructuras, en base a sus colores, en base a las familias, ¿no? Y de igual manera lo hacemos pues para todos los grupos, como es el caso de los odonatos, el caso de las libélulas que podemos ver aquí, ¿sí? Entre otros organismos, ¿no? Prácticamente nos abocamos a casi todos los grupos. Y bueno, se lo debemos también gracias a la colección entomológica que presentamos aquí. Aprovecho también para mencionarles, pues bueno, no nada más lo dejamos como que en la parte científica. En esta parte de divulgación, entre ellas, pues el doctor Said ahora sí que me ha impulsado también a innovar, porque en algún momento pues tomé clase con él, me ha ayudado a innovar precisamente este tipo de cosas, ¿no? Quisiera nada más compartirles un poquito acerca de esto. Y bueno, ¿qué hacemos aquí? Al final de cuentas, tratamos nosotros, esta es la imagen del pequeño organismo que les estaba mencionando. Esta es una imagen de un gorgojo de frijol. Nosotros nada más vemos al insecto muy pequeñito, ¿no? Sin embargo, pues nos damos cuenta que cuando ya le tomamos una foto, ya nos podemos acercar más y tiene estructuras, tiene uñas, va a presentar pequeños pelitos que tienen una función bien específica, ¿no? Para nosotros los entomólogos. Entonces, por dar un pequeño ejemplo, vemos que las moscas no las podemos matar a la primera, ¿no? Entonces tenemos que esperarnos de cierta manera como que atinarles. ¿Esto por qué sucede? Las moscas, por dar un ejemplo, tienen muchas vellosidades en los ojos. Aparte de que sus ojos son bastante grandes, ellos presienten o perciben antes de tiempo, perciben precisamente estas ráfagas de viento y lo que hacen ellos es decir, ¿sabes qué? Viene una ráfaga de viento, algo me va a pegar, entonces se mueven.
¿no? Por eso es muy complicado, es muy difícil matar de cierta manera a una mosca. Y a la primera, ¿no? Y a Además, la primera, claro, no hay que tener suerte, precisamente ¿no? por Hay que eso, tener suerte. ¿sí? Pues bueno, esto es un poquito de lo que hacemos. Obviamente hay muchísimas otras cosas que yo creo que no me daría el tiempo para poderlas aquí platicar. Sin embargo, pues bueno, agradezco muchísimo el espacio. Espero no sea la primera o la última vez que me inviten prácticamente. Y bueno, estamos para servirle. Le agradezco muchísimo al doctor por su tiempo también, por la oportunidad de poderme presentar aquí y pues sobre todo compartirles un poquito de lo que su servidor sabe. Oye, pues muchísimas gracias, de verdad te agradezco. Y como bien dices, esta no va a ser la única vez que podamos platicar, pues por esta vía, a lo mejor hacerte la invitación ya vi de forma presencial o los tiempos, cada vez nos han hecho que las conversaciones digitales a veces nos acercan más, ¿no? Pero bueno, ya nos prepararás con tiempo otro pedacito de todo lo que sabes en términos de ciencia, de tecnología, y pues obviamente nos prepararás pues más para que nuestros ojos y toda la gente que nos va a estar viendo, pues nos asombremos. Yo la verdad sí, se me ponía la piel chinita, pero no podía brincar porque pues hay que aguantar, pero ¡ay! Sí se ve. Sí, es muy bonito, la verdad. De pronto, como lo comentaba, pues es una maravilla poder tener estas imágenes que nos compartes y pues Gracias. agradecerte. No puedo decir más cosas más que agradecerte, agradecerte, agradecerte. Como ya lo dijo Elena Poniatowska cuando le dieron su medalla Belisario Domínguez, ¿no? Lo único que dijo es agradezco, ¿no? Y de verdad, muchísimas gracias. Te digo en nombre de esta tu casa, tu nueva casa, el Gracias. Tecnológico Nacional de México, aquí en el campus Gustavo Madero, y que claro, creo que ya lo habíamos comentado, tenemos la carrera de Ingeniería Ambiental, pues este pedacito de conocimiento, pues lo vamos a compartir. Se agradezco mucho. Aquí hay muchos proyectos también interesantes, pero el que más ha sido como fuerte, han hablado, o bueno, yo he visto que es acerca de esta especie en extinción que está en Xochimilco, que es el pescadito, Ah, el ajolote. el ajolote, perdón, y no es pescado, ¿verdad? Me escuchan y me van a correr, pero bueno, del ajolote, ¿no? Y bueno, pues es por la cercanía y de algunas zonas que están muy cerca de aquí, de la Ciudad de México, ¿no? Pero pues bueno, seguramente también nos hablarás acerca de los insectos que tenemos por aquí cerca y que Claro. pues a lo mejor, como dices, no todos son malos, todos son buenos, o ya nos contarás. Pero de verdad te agradezco mucho, agradezco el que nos hayas compartido la posibilidad este, pues de entrar a tu casa, a tu laboratorio, Gracias. y pues lo más importante es que regresemos pronto para que nos enseñes más cosas interesantes. Claro que Eh, sí, con mucho gusto. y pues bueno, finalmente también agradecer nuevamente a la institución, al Tecnológico Nacional de México, aquí en el campus Gustavo Madero, y pues que esto se socialice, como dicen los políticos, en las redes sociales. Así que también en nombre de la Molienda de la Ciencia te agradecemos mucho este tiempo. Muchísimas gracias, Igualmente, Doc. excelente tarde y nos tenemos que ver nuevamente. Claro que sí, un gusto también a los participantes y un gusto al público en general, a las instituciones. Y pues bueno, esperemos seguir hablando un poquito más de esto. De hecho, faltó agregar un poquito acerca en este caso, patentes, ¿no? Esta parte tecnológica, innovación, ciencia y tecnología también, que tiene que ver con insectos. De hecho, me faltó un poquito hablar acerca de esto, pero esperemos que pronto podamos seguir platicando acerca de esto. Claro, y más que la próxima semana, justamente por aquí lo debo de tener en mis anotaciones, que el día 26, la próxima semana es el Día Internacional de la Propiedad Industrial. Entonces, podríamos Qué también mejor. hablar acerca de propiedad intelectual o invitar a alguno de tus colegas que nos hablen acerca de propiedad industrial.
porque sería maravilloso. Pues, nosotros siempre hablamos de patentes, por ejemplo, y todos pensamos que es la industria, o pensamos que se genera, pero creo que sería la invitación para que nos hablaras de las patentes en insectos o Claro, en la vida vegetal o animal, no lo sé. Eso sí lo desconozco. No he tenido la fortuna de leer una patente en el ámbito de insectos o de una vida animal pequeña, ¿no? Siempre como que vemos al micro, pero pues bueno, de eso ya nos hablarás y vas a ver que muy pronto te vamos a interrumpir y seguramente claro. nos vas a hablar cosas maravillosas de un mundo maravilloso que la mayoría desconocemos. Claro que sí, con muchísimo gusto, pues aquí estaremos pendientes de eso y pues adelante, esta es su casa también. Les agradezco muchísimo a la invitación precisamente y pues esperemos seguir contribuyendo.